Hola gente, aquí les traigo el capítulo 4, espero que les guste. Merlina estaba de pie frente al espejo, ajustando su habitual vestido negro de corte clásico, con el cuello blanco rígido y las mangas perfectamente alineadas. Observó su reflejo con la misma expresión fría de siempre, pero algo en su mirada parecía inconforme. Un leve golpeteo la sacó de sus pensamientos. Dedos, encaramados sobre el borde del escritorio, hacía señas insistentes con su peculiar energía. Merlina frunció el ceño. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, sin mucha paciencia. Dedos señaló con vehemencia hacia la cama. Merlina se giró lentamente, su ceja arqueándose con curiosidad. Sobre la colcha perfectamente estirada, descansaba un vestido negro, diferente al que llevaba puesto. Su silueta elegante y oscura parecía absorber la escasa luz de la habitación. Era el mismo vestido que había visto en la tienda de Jericó, el que había observado de reojo fingiendo desinterés. Se acercó con cautela, rozando la tela con la punta de los dedos. Era suave, con detalles sutiles en encaje y un diseño minimalista pero imponente, que gritaba elegancia sin necesidad de adornos innecesarios. ¿Cómo lo pagaste?, preguntó en voz baja, sus ojos fijos en el vestido mientras giraba apenas la cabeza hacia Dedos. Dedos comenzó a gesticular de forma exagerada, señalando su propia mano y luego haciendo un gesto que claramente implicaba haberlo adquirido de manera poco legal. Merlina soltó un suspiro. «Tienes manos largas». «Claro. No debería sorprenderme». Dedos continuó haciendo señas, insistente, como si quisiera decir algo más. «Cállate. Ya me lo confesó, no tiene por qué hacerlo de nuevo», dijo Merlina con un tono seco, pero su voz parecía menos afilada de lo habitual. Se quedó un momento en silencio, mirando el vestido con una expresión que casi parecía reflexiva. Pero solo por un segundo. Luego lo tomó y se dirigió al baño para cambiarse. Poco después, Merlina bajaba las escaleras con su paso firme y seguro. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura, el encaje negro contrastando sutilmente con su pálida piel. Su cabello oscuro caía en dos trenzas perfectamente alineadas, como siempre, pero había algo distinto en ella. No era el vestido. Era la forma en la que lo llevaba. Con una mezcla de indiferencia y desafío. Eric estaba apoyado contra la pared, vestido con su traje negro de estilo gótico, la chaqueta ajustada resaltando su porte despreocupado pero elegante. Al levantar la vista y verla bajar, sus ojos se entrecerraron levemente, no por sorpresa, sino porque, bueno, verla así tenía un efecto extraño en él. «¿Te ves?», empezó a decir, su voz más baja de lo habitual. Merlina lo fulminó con la mirada antes de que pudiera terminar la frase. «No lo digas», advirtió, su tono gélido como siempre. Eric, lejos de intimidarse, dejó que una pequeña sonrisa se formara en la comisura de sus labios. «Escalofriante», terminó, su voz cargada de una ironía sutil. «Lo dije». Merlina se detuvo unos escalones antes de llegar al suelo, inclinando ligeramente la cabeza, sus labios curvándose apenas en lo que podría considerarse una sonrisa diminuta, pero para alguien como ella, era casi una declaración de emociones. «Mucho mejor», respondió, su voz suave pero con ese filo que parecía cortar el aire. «Baile del Raven».
La música resonaba con un ritmo hipnótico, luces estroboscópicas blancas iluminaban la amplia sala decorada en un tema monocromático. Todos los estudiantes vestían de blanco, creando un contraste casi fantasmal en el ambiente. Sin embargo, las puertas se abrieron lentamente, y allí estaban Merlina y Eric, caminando juntos como si fueran una sombra deslizándose en medio de la luz cegadora. Ambos vestidos de negro, su presencia era un acto de rebelión silenciosa, pero no necesitaban anunciarlo. Su sola existencia bastaba para romper con la monotonía del evento. Merlina, con su elegante vestido negro y su porte frío, miró alrededor con desdén silencioso. Sus ojos oscuros analizaron la multitud con indiferencia. «Iré a buscar algo para tomar», dijo secamente, separándose de Eric sin esperar una respuesta. Eric asintió ligeramente, quedándose de pie cerca de la entrada, observando cómo la gente parecía apartarse instintivamente de su camino. Merlina avanzó entre la multitud con paso firme, ignorando las miradas curiosas. Justo cuando alcanzaba la mesa de bebidas, Enid apareció de la nada, radiante en su vestido blanco con destellos plateados, contrastando completamente con la oscuridad de su compañera de cuarto. «¡Wow! Me encanta el look», exclamó Enid con una sonrisa brillante, claramente emocionada por ver a Merlina vestida para la ocasión. Merlina la miró de reojo, sin mucho entusiasmo. «No es un look. Es ropa», respondió con su típico tono cortante, sirviéndose una bebida sin apartar la vista de Enid. Sin embargo, algo en la distancia captó su atención. Entre la multitud, sus ojos se fijaron en una figura conocida. Lucas, claramente incómodo, conversaba con alguien, su expresión nerviosa no pasaba desapercibida para Merlina. Enid, notando la mirada de su amiga, se adelantó rápidamente. «No es lo que parece», dijo Enid, bajando un poco la voz. Merlina arqueó una ceja. «Bien. Porque ese peregrino ya tiene 2 strikes en mi expediente», comentó sin inmutarse, tomando un sorbo de su bebida. Enid soltó una risa nerviosa. «Lucas quiere vengarse de su ex, y yo de Ajax. Todos ganamos». En ese preciso momento, Lucas se acercó, levantando las manos en un gesto de rendición. «Merlina, vengo en paz», dijo con una sonrisa tensa, tratando de romper el hielo. Merlina lo miró con la misma expresión que tendría si estuviera observando un insecto raro bajo un microscopio. «Qué lástima. Tengo a alguien que estaría fascinado de verte», respondió con frialdad, desviando la vista hacia Eric, quien conversaba tranquilamente con la señorita Tornilla al otro lado del salón. Lucas abrió la boca para decir algo más, pero Enid rápidamente lo tomó del brazo. «Bueno, vamos, Lucas. Muchas cosas que hacer, ya sabes, venganzas y esas cosas», dijo Enid, arrastrándolo lejos antes de que Merlina pudiera lanzar otro comentario sarcástico. Apenas se fueron, una voz familiar y ligeramente cargada de resentimiento sonó a su lado. «¿Me rechazaste para venir con él?», preguntó Javier, apareciendo de la nada, su mirada fija en Merlina y luego desviándose hacia Eric. Merlina giró lentamente la cabeza, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. «¿Es en serio?». «Ya supéralo», respondió, su voz tan cortante como una daga. «Él se parece más a mí de lo que aparenta. Tal vez por eso me interesa».
Javier frunció el ceño, claramente molesto, pero Merlina ya se había dado la vuelta, dejándolo plantado en medio de la pista mientras regresaba hacia Eric. Eric, que había observado la escena desde la distancia, no parecía sorprendido. Le tendió un vaso cuando ella llegó a su lado. ¿Todo bien?, preguntó con su típica calma, sus ojos brevemente deslizándose hacia Javier, que aún los observaba desde lejos. Merlina tomó el vaso y dio un sorbo sin dejar de mirar a la multitud. Sí. Solo está, emocionalmente incompetente, respondió sin rastro de emoción. Eric esbozó una leve sonrisa. Parece que dejas ese efecto en la gente. Merlina lo miró de reojo, sus labios curvándose apenas en una sonrisa fugaz. No es mi culpa si no saben lidiar con la realidad. Minutos después. Las luces blancas iluminaban el salón, contrastando violentamente con las sombras que Merlina y Eric proyectaban mientras cruzaban el umbral. Como dos manchas de tinta en una hoja impoluta, sus atuendos negros absorbían la luz, desafiando la estética del evento. Merlina, con su vestido negro de líneas elegantes y góticas, caminaba con su habitual porte frío, mientras Eric, con su traje igualmente oscuro, mantenía un paso seguro a su lado. No necesitaban encajar. Eso era precisamente lo que los hacía destacar. El ritmo de la música era hipnótico, casi tribal, y Merlina se dejó llevar por el instinto. Se movía de forma única, con movimientos bruscos, angulosos, casi mecánicos pero extrañamente cautivadores. Sus manos se agitaban como si dirigieran una sinfonía macabra. Eric intentaba seguirle el ritmo, aunque con un estilo más sobrio, dejando que una ligera sonrisa se deslizara por su rostro cada vez que sus miradas se encontraban. Afuera, la escena era diferente. Un grupo de chicos bajaba de una vieja camioneta, cargando cubetas y una manguera que conectaron a un contenedor oculto bajo una lona sucia. El líquido rojo oscuro brillaba bajo la tenue luz de la luna. No sé si esto sea una buena idea, murmuró Lucas, su voz cargada de duda mientras miraba a su alrededor. No quiero causarle problemas a mi padre. Uno de los chicos, con una sonrisa burlona, lo miró de reojo mientras aseguraba la manguera. Lucas, tú eres la razón por la que hacemos esto. Vamos a vengarnos de esos raritos. Es hora de arruinar su estúpido baile, igual que a Crackstone. Otro chico, con una risa sarcástica, añadió. No me digas que te ablandaste. ¿Te estás volviendo otro killer? Lucas apretó los puños, su orgullo herido más por el miedo a parecer débil que por convicción. De vuelta en el salón, la sangre falsa comenzó a llover desde el techo. La multitud estalló en vítores, creyendo que era parte del espectáculo. Las gotas rojas caían como una bendición distorsionada sobre los trajes blancos, tiñéndolos de carmesí. Merlina alzó la mano, dejando que el líquido resbalara por sus dedos pálidos. Se llevó una gota a los labios, frunciendo el ceño con desaprobación. No pudieron pagar por sangre de cerdo de verdad, murmuró, claramente decepcionada. Eric rió suavemente, sus ojos brillando con un destello de diversión oscura. Prefiero la sangre humana. Tiene un sabor más auténtico. Merlina giró la cabeza hacia él, arqueando una ceja con una sonrisa casi imperceptible. Luego, con un gesto casual pero cargado de una extraña intimidad, se pasó el dedo por los labios manchados y lo probó de nuevo.
El mundo pareció reducirse a ellos dos, sus rostros acercándose lentamente, como si la gravedad misma conspirara para juntarlos. Pero justo en el instante antes de que sus labios se rozaran, alguien tropezó con Merlina por detrás, rompiendo el hechizo. El impacto fue suficiente para desencadenar una visión. Visión de Merlina. Un destello cegador. Un bosque oscuro, húmedo por la niebla. Eugene corría, jadeando, su respiración agitada y temblorosa. La desesperación en su rostro era inconfundible. Detrás de él, una sombra monstruosa lo perseguía, sus ojos brillando con una furia antinatural. Eugene gritaba, tropezando entre las raíces, mientras la criatura se acercaba rápidamente, garras extendidas. Fin de la visión. Merlina parpadeó, su respiración ligeramente acelerada. Sus ojos oscuros ahora reflejaban una mezcla de urgencia y determinación. Eric notó el cambio de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz cargada de preocupación genuina. Merlina no perdió tiempo en explicaciones innecesarias. Eugene está en peligro. Sin esperar una respuesta, se giró y comenzó a abrirse paso entre la multitud, su vestido negro ondeando detrás de ella como una sombra viva. Eric la siguió de inmediato, su expresión endurecida mientras salían al aire frío de la noche. ¿Dónde?, preguntó mientras corrían, sus pasos sincronizados. En el bosque, respondió Merlina, su voz baja pero firme. Y no estamos solos esta noche. El eco de la música quedó atrás, ahogado por el crujido de las hojas bajo sus pies mientras desaparecían en la oscuridad, corriendo hacia lo desconocido. El gran salón de la academia nunca más estaba lleno de ruido y bullicio. Padres y estudiantes se reunían en un mar de charlas triviales, abrazos empalagosos y sonrisas forzadas. Las decoraciones eran coloridas, un intento desesperado de darle un aire acogedor a un lugar que, para Merlina Adams, ya de por sí resultaba suficientemente espeluznante, aunque por razones equivocadas. Merlina avanzaba por el pasillo con su andar sereno, sus brazos cruzados detrás de la espalda y una expresión de eterna indiferencia pintada en su rostro pálido. Sus ojos negros, como pozos profundos, se movían de un lado a otro, analizando cada rincón, cada gesto de aquellos que parecían demasiado entusiasmados con la idea de una reunión familiar. A su lado, Enid saltaba emocionada, aunque su sonrisa estaba teñida de una pizca de nerviosismo. «Mira a mi familia», dijo Enid, señalando con disimulo hacia un grupo de personas. Mentalidad tóxica de manada. Le doy 30 segundos a mi mamá antes de que sus garras juzgonas salgan. Merlina arqueó una ceja, su expresión impasible. Debiste traer un cronómetro, habría sido un experimento fascinante. Enid buzó, divertida a pesar de los nervios. Terminemos con esto, dijo finalmente, dirigiéndose hacia su familia con una mezcla de resignación y valentía. Merlina continuó su camino, su mirada fija en la entrada del salón. Y ahí estaban. Sus padres. Un espectáculo digno de una obra teatral gótica. Homero Adams irrumpió en la sala con su eterna energía apasionada, su bigote perfectamente cuidado y ese brillo en los ojos que solo un Adams podía lucir con tanto orgullo. Morticia, etérea y elegante como una sombra que cobra vida, avanzaba a su lado, deslizándose con la gracia de una pantera en la oscuridad. Merlina se detuvo en seco, suspirando apenas.
como no traje mi máscara antipeste, murmuró para sí misma, su voz impregnada de sarcasmo. Supongo que tendré que soportarlo con la cara descubierta. Homero la vio primero, y su rostro se iluminó de inmediato con una emoción tan intensa que habría derretido el corazón de cualquiera, excepto el de Merlina. «Ahí está», exclamó, abriendo los brazos de par en par mientras se acercaba a ella. Cómo extrañé esos ojos de desprecio juvenil. Antes de que Merlina pudiera apartarse, Homero la atrapó en un abrazo efusivo, levantándola unos centímetros del suelo. Ella se mantuvo rígida, como una estatua de mármol, pero no protestó, al menos, no en voz alta. Morticia se acercó, su mirada amorosa suavizada por su característico aire melancólico. «¿Cómo estás, mi pequeña chubasco?», preguntó, acariciando suavemente el cabello negro azabache de su hija. Merlina, finalmente liberada del abrazo de su padre, se alisó el vestido con calma antes de responder con su habitual frialdad. «Creí que Dedos le reportaba mis movimientos», dijo. Descubrí su débil conspiración casi de inmediato. Homero rió. «Ah, la astucia de mi pequeña nunca deja de sorprenderme. Pero dime, ¿cómo está la manita? ¿Sigue con todos los dedos?» Merlina entrecerró los ojos con una mueca apenas perceptible. «Relájense. No le saqué ningún dedo, aún». Morticia soltó una risa suave y elegante, mientras rodeaba a su hija con un brazo. «Cuéntanos todo, mi cielo. Queremos saber cómo te ha ido en este encantador instituto de rarezas». Merlina se cruzó de brazos, su mirada fija en un punto indeterminado, como si repasara mentalmente los eventos más interesantes para seleccionar los menos innecesarios. «Después de abandonarme aquí», comenzó, su voz monocorde, «fui perseguida, adecuada y sujeto de intento de homicidio». Hizo una pausa, esbozando una pequeña sonrisa que para cualquier otro habría parecido una mueca siniestra, pero que para ella era el equivalente de un destello de alegría. «Ha sido estimulante». Homero soltó una carcajada estruendosa, abrazando a Morticia con fuerza. «¡Ay, nunca más te amé tanto como ahora!», exclamó, visiblemente emocionado. «Eso es lo que quería escuchar. Nuestra pequeña causando estragos y sobreviviendo con estilo». Eric, apoyado contra una pared con las manos en los bolsillos, observaba la escena con su habitual aire indiferente. No esperaba que su padre viniera. Alaric no solía hacer este tipo de visitas, no porque no le importara, sino porque siempre estaba ocupado con asuntos más mundanos. Pero entonces lo vio. Alaric avanzaba entre la multitud con su porte firme, vestido con su clásica chaqueta de cuero negro. Su expresión era la de siempre. Cansado, pero con una leve sonrisa al ver a su hijo. Eric se separó de la pared y caminó hacia él. «Hijo, ¿cómo has estado?», preguntó Alaric, sin previo aviso, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Eric, aunque no lo admitiera, lo correspondió por un breve segundo antes de separarse. «Hola, padre», respondió con un tono neutral, pero sin la frialdad que solía usar con los demás. Alaric lo observó de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y orgullo. «Sigues entero, lo cual es bueno. Aunque te ves cansado». Eric se encogió de hombros. «Supongo. No es fácil lidiar con monstruos, asesinatos y adolescentes dramáticos al mismo tiempo». Alaric soltó una leve risa. «Ya veo que sigues siendo tú.
Eric pasó una mano por su cabello, desviando la mirada un instante. ¿Y Orión y Violeta? ¿No pudieron venir? Alaric negó con la cabeza. No. Siguen metidos en sus cosas, ya los conoces. Orión tuvo que hacer cosas, y Violeta, bueno, Violeta es Violeta. Eric suspiró. Sí, suena a ellos. Pero preguntaron por ti, agregó Alaric. Me dijeron que quieren que les cuentes cómo te va, que no desaparezcas tanto. Eric resopló. Sí, bueno, ellos tampoco son los mejores manteniendo el contacto. Alaric ladeó la cabeza, como analizándolo. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Eric sonrió con burla. A ver, me enfrenté a un monstruo, casi muero un par de veces y griega. Hizo una pausa antes de girarse ligeramente, dirigiendo su mirada hacia una persona en particular. Me enamoré. Alaric siguió su mirada hasta encontrar a la chica que captaba la atención de su hijo. Merlina Adams. La vio parada junto a sus padres, con esa expresión fría y calculadora, como si analizara cada palabra de la conversación. Sus ojos oscuros y su postura rígida contrastaban con la excentricidad de su familia, pero había algo en ella que la hacía destacar. Alaric entrecerró los ojos con diversión. Interesante, dijo, cruzándose de brazos. Debo admitir que es muy de tu estilo. Eric soltó una leve risa. Lo sé. Tiempo después. El aire fresco de Jericó golpeaba suavemente el rostro de Eric mientras caminaba por las estrechas calles, su mente enfocada en encontrar algo único para su padre. Tal vez una buena botella de whisky o alguna de esas reliquias antiguas que su padre tanto apreciaba. Sin embargo, algo no estaba bien. Algo faltaba. Mientras caminaba distraído, el sonido de voces elevadas interrumpió su pensamiento. Un leve ruido lo hizo detenerse y mirar en dirección donde estaba la psicóloga de Jericó. Podía distinguir las figuras familiares de Merlina y sus padres. La conversación, por supuesto, no parecía ser de las más agradables. Se acercó sigilosamente, posicionándose detrás de un árbol cercano, tratando de no hacer ruido. La voz de Morticia era clara, fuerte, cargada de reproche, pero la respuesta de Merlina fue aún más cortante. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste emboscar a tu padre así? La voz de Morticia sonaba dura, pero también preocupada. Yo lo hice. Tú insististe en que fuera a esta escuela. ¿De verdad creíste que no descubriría tu secreto? Merlina respondió, su tono lleno de sarcasmo y molestia. Morticia, manteniendo su compostura, contestó con calma, pero había una tensión palpable en sus palabras. No conoces toda la historia. Tu padre no hizo nada malo. Merlina, con una mirada desafiante y los brazos cruzados, miró a su madre. Había algo inquebrantable en ella, algo que desafiaba cualquier intento de control. Yo voy a ser quien decida eso. Merlina pronunció esas palabras con firmeza, casi como si las dijera para sí misma, dejando claro que no iba a permitir que su madre controlara todo. En ese momento, Eric decidió que era hora de hacer acto de presencia. Aunque había escuchado bastante, la tensión en el aire lo había hecho sentir incómodo, y la ocasión parecía apropiada para intervenir. Justo cuando Morticia se dio media vuelta, Merlina también comenzó a alejarse, aparentemente decidida a irse. Fue entonces cuando Eric,
Sin pensarlo dos veces, se adelantó y, con una sonrisa pícara, se asomó desde su escondite. «¡Qué tensión!», comentó, levantando una ceja y observando cómo ambas figuras se alejaban. Merlina se detuvo de inmediato al escuchar la voz de Eric. Su expresión cambió de molesta a una mezcla de sorpresa e irritación. No la sorprendía que él estuviera cerca, pero no le gustaba ser escuchada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Merlina, su tono serio, aunque con una ligera nota de desconcierto. Eric se encogió de hombros, sin mostrar remordimientos. «Vine a comprar algo para mi padre, pero me entretuve escuchando», respondió sin inmutarse. La actitud despreocupada de Eric contrastaba con la gravedad de la situación. Merlina entrecerró los ojos, claramente molesta. No le gustaba que alguien se entrometiera en sus asuntos, especialmente cuando se trataba de su familia. «¿Qué tanto escuchaste?», preguntó con un tono desafiante, sus brazos cruzados de nuevo, como si se preparara para confrontarlo. Eric la miró con una sonrisa juguetona. «Lo suficiente para saber que descubrirás la verdad», dijo con seguridad. Su tono era misterioso, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Merlina lo observó fijamente por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa irónica, esa sonrisa que siempre usaba cuando sentía que algo no cuadraba. La puerta del hospital se cerró suavemente detrás de ellos mientras Eric y Merlina caminaban por el pasillo. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso debido a las emociones no expresadas. El sonido de sus pasos resonaba ligeramente en el vacío, creando una atmósfera solemne mientras se acercaban a la habitación donde Eugene descansaba. Merlina caminaba a paso firme, pero algo en su postura indicaba que algo la inquietaba. En cuanto llegaron a la puerta de la habitación, una sensación de duda se instaló en ella. No sabía cómo reaccionar al ver a Eugene en ese estado, tan vulnerable. Había algo de culpa que le pesaba en el pecho, como si de alguna manera, ella hubiera sido responsable de que todo eso sucediera. «Él no se lo merecía», murmuró Merlina, acercándose lentamente a la cama donde Eugene yacía. Observó su rostro, pálido y sereno, y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. En sus ojos brillaba un remordimiento que no podía ignorar, un dolor que se intensificaba al ver a su amigo en esa situación. «Yo debería estar en esa cama», dijo, con la voz ligeramente quebrada, mirando al suelo mientras trataba de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Eric se quedó en silencio por un momento, observando cómo Merlina luchaba con sus propios pensamientos. Luego, alzó la mirada hacia Eugene, suspirando con pesadez. «¿Por qué se fue al bosque solo?», preguntó, dudando de sí mismo, como si en su mente intentara encontrar una respuesta lógica que no lograba encontrar. La pregunta flotó en el aire, llena de confusión. ¿Por qué Eugene había tomado esa decisión sin consultar con nadie? Merlina, al escuchar la pregunta, se sintió momentáneamente atrapada. Estaba a punto de responder, pero la incertidumbre sobre las palabras que debería elegir la hizo vacilar. El nerviosismo comenzó a apoderarse de ella, haciéndola sentir más incómoda con cada segundo que pasaba en la habitación. Quería decir algo, pero las palabras se enredaban en su mente.
Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la habitación se abrió con suavidad, interrumpiendo su reflexión interna. Dos mujeres entraron, ambas con una presencia tranquila, pero cargada de una tristeza contenida. Las madres de Eugene. Merlina y Eric se giraron al instante al oír las voces, ambas con una mezcla de sorpresa y respeto. Las mujeres se presentaron con una cordialidad genuina, pero también con una carga emocional que no podía ocultarse. Perdón por interrumpir, dijo una de ellas con voz suave, su tono estaba lleno de una amabilidad que contrastaba con el dolor de la situación. Ustedes deben ser Merlina y Eric. Somos sus mamás. Hizo una pausa antes de continuar, con una sonrisa ligera en los labios. Eugene solo hablaba de los dos. Estaba feliz porque se unieron a las zumbadoras. Merlina no pudo evitar sentirse un poco desconcertada al escuchar esa parte. Eric, por su parte, asintió levemente con una sonrisa, como si comprendiera el cariño que Eugene les tenía a ambos. La otra madre continuó hablando, su voz teñida de una triste resignación. Para Eugene, no ha sido tan sencillo adaptarse aquí, en Nunca Más. Sabemos que ha tenido dificultades, pero, con ustedes, parecía un poco más tranquilo. Ustedes le dieron una razón para seguir adelante. Eric, mirando a Eugene una vez más. Lo sé, dijo en voz baja, mientras sus ojos se fijaban en el rostro de Eugene. Yo también pasé por lo mismo, en su momento. Adaptarse a todo esto no es fácil. Merlina lo miró, notando la seriedad en su tono. Algo en su mirada, en la forma en que hablaba, le hizo darse cuenta de que Eric no solo estaba hablando de Eugene, sino también de sí mismo. Las madres de Eugene los observaron con gratitud, sabiendo que, aunque las palabras fueran simples, el hecho de que Merlina y Eric estuvieran allí para su hijo significaba mucho. La madre que había hablado al principio se acercó un poco más a ellos, su rostro suavizado por una pequeña sonrisa. Gracias por ser sus amigos y cuidar de él, dijo, mirando a ambos con una mezcla de admiración y agradecimiento. Él tiene la suerte de tenerlos cerca, y me tranquiliza saber que alguien está allí para él cuando no podemos. Merlina sintió una extraña mezcla de incomodidad y calidez por la forma en que la madre la miraba. Luego Merlina y Eric saldrían del hospital. En la academia. El bullicio habitual llenaba el comedor mientras los estudiantes de Nunca Más conversaban entre ellos, disfrutando de su tiempo libre. Alaric estaba sentado en una mesa, comiendo sin mucho interés, mientras observaba a su hijo Eric que se acercaba. El chico se sentó junto a él con una mirada distraída, pero a medida que empezó a comer, su rostro reflejaba una ligera incomodidad, como si estuviera pensando en algo más allá de la comida frente a él. ¿Dónde estabas?, preguntó Alaric sin levantar la vista de su plato, sabiendo que algo debía haberle sucedido a su hijo. Había notado su comportamiento últimamente, ese aire pensativo, distante. Eric levantó la cabeza, algo sorprendido por la pregunta, pero rápidamente la respondió. Fui a visitar a un amigo al hospital, dijo mientras se sentaba de manera relajada, tratando de que su tono sonara casual. Se sentó frente a su padre, buscando distracción en la conversación y un poco de alivio a la tensión que sentía en el pecho por todo lo que había estado sucediendo últimamente. Alaric frunció ligeramente el ceño, masticando mientras procesaba la información.
Pobre muchacho, comentó, el tono de su voz impregnado de una ligera tristeza. Sabía que Eric no era alguien que se dejara llevar por lo sentimental, por lo que podía deducir que si estaba tan afectado por el estado de su amigo, era porque verdaderamente le importaba. Eric no respondió de inmediato, pero su mirada estaba distante, perdida en pensamientos de la visita al hospital. No podía dejar de recordar el rostro de Eugene, tan pálido y vulnerable, y cómo su culpa no lo dejaba en paz. De alguna forma, sabía que algo no estaba bien, que algo se estaba fraguando en ese hospital, pero no podía entender del todo qué. De repente, una figura imponente apareció en la entrada del comedor, cortando el aire con una presencia que rápidamente captó la atención de todos los presentes. El sheriff, con su uniforme y su cara seria, caminó hacia el centro del comedor. Los estudiantes, en su mayoría curiosos, observaban en silencio mientras el sheriff se acercaba a una mesa, donde estaban los Adams. La directora Weems, que estaba sentada en una mesa cercana, levantó la mirada hacia el sheriff con una expresión seria. Se ajustó sus gafas y se enderezó en su asiento. ¿Algo en lo que le pueda ayudar, sheriff?, preguntó, su voz llena de autoridad. Sin embargo, su pregunta fue ignorada, ya que el sheriff no parecía interesado en hablar con ella. En lugar de eso, el sheriff se acercó directamente a la mesa de los Adams, donde Homero estaba disfrutando de su comida, ajeno a lo que se avecinaba. Los ojos de Eric se entrecerraron al ver la escena, y un suspiro salió de sus labios sin que pudiera evitarlo. Algo no iba bien. El sheriff se detuvo frente a Homero, quien levantó la cabeza al escuchar su nombre. Homero Adams, dijo el sheriff, con voz grave y firme. La atmósfera en la habitación parecía volverse más tensa en cuanto sus palabras llegaron a los oídos de todos los presentes. Homero, aparentemente tranquilo, se levantó de su silla sin mostrar signos de sorpresa. ¿En qué le puedo ayudar, sheriff?, preguntó con voz calmada, mientras se ponía de pie, sin mostrar ninguna preocupación en su rostro. El sheriff lo miró con una expresión seria, sus ojos fijos en Homero. Está bajo arresto por el homicidio de Garrett Gatz, dijo con una voz autoritaria, mientras comenzaba a ponerle las esposas a Homero. La habitación entera quedó en silencio, mientras las palabras del sheriff resonaban en las mentes de todos los presentes. Eric no podía creer lo que estaba escuchando. El aire en el comedor se volvió pesado, como si cada persona estuviera absorbiendo la gravedad de la situación. Homero, tan tranquilo como siempre, no parecía perturbarse por las acusaciones, pero Eric podía ver la confusión y el asombro en la mirada de su madre, Morticia, que había estado observando en silencio. Usted tiene derecho a permanecer en silencio, continuó el sheriff, mientras Homero, inmóvil, observaba todo con una expresión impasible. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en la corte. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, le será asignado uno. Después de estas palabras, el sheriff comenzó a caminar hacia la salida, llevando a Homero consigo. La gente en el comedor seguía en silencio, observando la escena, sin atreverse a emitir un solo sonido. Eric, por su parte, se levantó lentamente, mientras su mente daba vueltas a las palabras del sheriff. La mirada de Eric se cruzó con la de Merlina en ese momento. Ella, que había estado observando la escena desde su asiento, también lo miraba. En sus ojos había una mezcla de confusión y tristeza,
Pero algo más brillaba en su mirada. Desconfianza. Merlina era alguien que no confiaba fácilmente en nadie, pero la gravedad de la situación y la forma en que Homero había reaccionado le hacían dudar de lo que realmente estaba sucediendo. Al salir de la estación, la puerta de cristal se cerró tras ella con un leve clic. Merlina levantó la vista y vio a Eric esperándola, su figura recortada contra la luz de las farolas. Él estaba tranquilo, como siempre, pero había algo en su actitud que delataba que sabía más de lo que decía. ¿Pudiste averiguar algo?, preguntó Eric, su voz calmada pero cargada de expectativa. Merlina se acercó, sus pasos sonando en la acera mientras su mirada recorría la distancia entre ellos. Ella no dudó ni un segundo. Mi padre no asesinó a Garrett Gatz, respondió con una voz que no dejaba espacio para el misterio. Había algo en sus palabras, una certeza inquebrantable que reflejaba la confianza que tenía en su familia, aunque las circunstancias fueran complicadas. Erika sintió lentamente, su rostro mostrando comprensión, pero sus ojos destilaban una pequeña sonrisa, como si la respuesta le trajera algo de alivio, algo que ella misma no comprendía del todo. Entiendo, dijo con suavidad, dejando que el silencio se instalara entre ellos por un momento. Luego, como si hubiera esperado para soltar su siguiente comentario, miró hacia un lado, donde Merlina sabía que estaba su hermano menor, el inquietante y excéntrico tío. Pero antes, debes hablar con alguien, continuó Eric, rompiendo el silencio mientras desviaba su mirada hacia Merlina. Tu hermano, agregó. Dedos me dijo que le encanta explotar cosas, así que le compré esto, dijo, extendiendo su brazo hacia ella y entregándole un bolso pequeño pero sospechosamente pesado. Merlina lo miró con curiosidad, observando el bolso antes de abrirlo y ver lo que contenía. Dentro había varias granadas, de esas que tío tanto disfrutaba manipular. Su expresión no cambió, pero la ligera curva de sus labios se convirtió en una media sonrisa.